Este miércoles y jueves se van a conocer 3 datos clave para entender dónde está parado el gobierno para el segundo semestre que se inició hace poquito. El miércoles se va a conocer el dato de consumo en shoppings y supermercados. Consumo. Y el jueves, el índice de aumento de sueldos de mayo. Sueldos y consumo. Las variables clave para entender lo que se puede venir en adelante. En ese mes, el mes de mayo, el gobierno empezaba a decir que la economía se estaba recuperando y que iba a crecer en B corta, tocar un piso y empezar a subir. Cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Así describía Milei ese crecimiento que imaginaba. No sé si va a haber crecimiento o no va a haber crecimiento. Ahora vamos a ver. En el gobierno decían por ese tiempo que ya se empezaban a ver los primeros brotes verdes. Que la economía se empezó a mover y que la caída de la inflación, pasado el primer cimbronazo, estaba empezando a dar sus frutos. El mes anterior, cuando se conocieron los datos del consumo, los números habían dado esto. Supermercados, una caída del 3,3% respecto al mes anterior y del 17% respecto al mismo mes del año anterior. En centros de compras, o sea, shoppings, la caída había sido del 23,8%. Claro, eso fue en abril, antes de que se produjera el supuesto rebote. Vamos a ver qué pasa este miércoles. La semana pasada se conocieron los datos de crecimiento económico. Gracias. Si se mira el número grande, se podría empezar a ver un rebote. 2,3% en el año después de 6 meses de caída ininterrumpida. Todo un logro del especialista en crecimiento económico. Buenas noches, soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario, soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. De nuevo, en el último mes el crecimiento económico respecto al año anterior fue del 2,3%. El problema es que la estadística es la ciencia que dice que si hay 2 personas y una comió un pollo y la otra no comió ninguno, en promedio cada uno comió un pollo. Claro, uno se murió de hambre y el otro comió hasta estallar, pero a la estadística eso no le importa. Y algo así pasa con el aumento de la actividad económica. En promedio creció 2,3%. Pero si miramos los números, la realidad es otra. Mirá. La agricultura, ganadería, crecieron un 103,3% respecto al año anterior. ¿Por qué es esto? Porque el año anterior había habido sequía. Explotación de minas y canteras, 7,6%. Y electricidad, gas y agua, 11%, obviamente, después del tarifazo. Todo lo demás es caída. Pesca 10,5%, hotelería 7,2%, intermediación financiera 8,2%, construcción 22,1% de caída, industria 14,2% de caída. O sea, el 2,3% es un promedio que viene de ese 103,3% extraordinario de la agricultura que, de nuevo, crece interanualmente porque el año anterior había habido sequía. Quiero compartir esta encuesta de la Universidad de San Andrés. Se le preguntó a la gente cuál es su nivel de satisfacción con la marcha de las cosas del país. No habla ni de Milei ni del gobierno. Mirá este dato. Solamente 33% está satisfecho con las cosas. Y el 63% está insatisfecho. Lo llamativo es que si se le pregunta a los votantes de Milei o de Bullrich, también el número de insatisfacción es muy alto. Te decía que los datos del INDEC de esta semana son muy importantes. Porque la gente está insatisfecha, no está contenta, independientemente de la valoración que tenga sobre este gobierno.
Se le preguntó, por ejemplo, también a la gente cuál es su nivel de satisfacción o insatisfacción sobre la economía, sobre cómo lleva el gobierno la economía. 35% de satisfacción, 60% de insatisfacción. Encuesta de la Universidad de San Andrés. O sea, la tendencia es muy mala. Pero cuando se les pregunta cuál es el apoyo que tienen o no al gobierno de Milei, los números cambian. El 48% aprueba al gobierno y apoya al gobierno, y el 49% lo desaprueba. O sea, mitad y mitad. Es decir, hay una expectativa favorable de que, a pesar de que las cosas están muy mal, el gobierno logre torcer la situación. Algo así es lo que trató de explicar esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo. No es que la gente está viendo algo que no pasó nunca, pero hoy tiene, esta es para mí la gran diferencia, y es la razón por la cual la popularidad del presidente sigue tan alta, es que yo creo que hoy la gente sabe y se da cuenta que esta vez tiene un sentido. Puede crecer el campo, aumentar la pesca, las explotaciones mineras o los servicios de energía. Pero vivimos en una sociedad de consumo y la gente quiere tener guita en el bolsillo para vivir lo mejor posible. Tener guita es que los sueldos se vayan recuperando y que la gente de a poco empiece a comprar más. Bajar la inflación es muy bueno, obviamente, y es condición casi necesaria para que mejore la economía. Pero en la medida que sea un instrumento para mejorar la calidad de vida de la gente. Si no, eso se va a perder. El tema es que el gobierno, en este momento, después de 7 meses de gestión, está en otra sintonía y está mirando otras variables. En algún momento van a faltar los pesos en Argentina, porque no solo es que no se emiten más, sino que además que por superávit primario nosotros estamos contrayendo a razón de 1 billón, 1,5 billones de pesos por mes. El peso fue moneda fuerte 2 veces en la historia argentina, con el DM2 de la dictadura y con el 1-1 de Menem. En los 2 casos terminó con una clase media que pudo consumir en el exterior por una etapa muy corta, pero con una crisis social irrecuperable en el largo plazo. Una sociedad que en promedio consumía, pero que dejó una grieta cada vez más grande entre los que podían consumir y los que no podían consumir nada. Este fin de semana, después de que se conozcan estos datos que decía antes, consumo y sueldos, se va a empezar a probar si la teoría del gobierno es correcta o no. Si estamos viendo una recuperación o no. Porque en definitiva, no es la inflación, no es la economía, es el consumo. Y la gran duda es cuánto tiempo la sociedad está dispuesta a aguantar sin consumir para apostar a una prosperidad futura que no está claro si alguna vez va a llegar. Por eso estos 2 índices, 3 índices que decía al principio, son claves para entender la economía que viene. Muy lunes. Pablo